Ahí está, echando cartitas. Cuidado lo que se dice, que estamos en mi pueblo. Además es que este pueblo tiene un montón de cosas, ¿eh? O sea, hay mucha historia, hay lentejas. Bueno, que hay muchas cosas. Entre ellas, el buzón de correos más antiguo que se conserva en España. Sí, sí, no pongáis esa cara. El buzón de correos más antiguo de España está aquí, en este pueblo. Un buzón del año 1793. Ahí es nada. ¿Qué pinta el buzón más antiguo de España en este pueblo de la Castilla Profunda? ¿Por qué está aquí? ¿Se ha conservado bien? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué pasó aquí? El servicio de correos postal tiene sus orígenes en la antigüedad. Se tienen referencias de su existencia ya en China alrededor del año 4000 a.C., pero sus primeras referencias exactas se remontan al antiguo Egipto, donde los faraones utilizaban mensajeros para transmitir información. Sin embargo, fue en el Imperio Persa, en el siglo IV a.C., donde surgió el primer sistema establecido de correo postal. Los persas, que eran unos tíos listos. Durante la Edad Media, las órdenes religiosas y los gobiernos locales asumieron la responsabilidad de la entrega de mensajes. En Europa, el servicio de correos comenzó en el siglo XV, con la creación de rutas regulares para enviar cartas. La primera tarifa postal fue establecida por Enrique VIII en Inglaterra en 1635. En España, Correos fue fundada como empresa pública en 1716 durante el reinado de Felipe V. A lo largo de los años se han implementado diversas innovaciones en el servicio postal, como la creación de la figura del cartero en 1756 o la instalación de los primeros buzones en 1762. Desde luego, desde sus inicios en la antigüedad, lo de las cartas y el correo postal ha tenido una relevancia vital, nos atrevemos a decir. Siempre los gobernantes han intentado tener control e información de todos los lugares que ellos controlaban políticamente. O sea, es tan antiguo como la humanidad. De hecho, hay constancia arqueológica de correo en la época de Egipto, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, por supuesto en Grecia, y ya ni qué decir tiene en épocas más recientes. Siempre ha habido, como digo, ese interés especial en tener una conexión entre el poder y sus gobernantes, sus gobernadores regionales, ¿no? O sea que allá donde miremos vamos a encontrar un servicio de este tipo. Modesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos en el Museo de Correos. Yo no tenía ni idea de que existía un museo de correos, para empezar. Sí, hombre, somos una empresa que casi con más de 300 años, de las más antiguas de España, con lo cual tendríamos que tener algo que recogiera esa identidad de entonces, de lo que fue en su día correos y de lo que fue en su día telégrafos. Bueno, venimos en busca de una pequeña investigación y seguro que nos puedes echar una mano a situarnos un poco en el contexto. Nos hemos enterado de que existe el buzón más antiguo que se conserva en España, en Castilla y León, un pueblecito pequeño de Valladolid que se llama Mayorga. ¿Esto es real? ¿Es cierto? ¿Es el buzón más antiguo del que se tiene constancia en España? Es cierto ahora mismo que tengamos constancia de que ese buzón, que es una boca de buzón, de las que tenemos constancia más antiguas. Estamos hablando de hace bastantes siglos, en 1793. Que es donde está datado y que realmente ahora mismo no tenemos otra constancia de que exista uno más antiguo. Bueno, era una España en decadencia, pero todavía con una potencia internacional muy importante, con un gobernante probablemente uno de los peores que hemos tenido en la historia, Carlos IV, y bueno, era aquella época en la que las relaciones con Francia eran casi de hermandad, pero que en realidad eran unas relaciones que nos llevaron a un desastre muy grande poquitos años después. Era, como digo, el imperio en plena decadencia. Necesito que nos pongas en situación. Si yo te pregunto, ¿cómo empieza la historia del correo? Nos gusta hacer una estructura que podíamos dividir en tres partes. La primera parte quizás estaríamos hablando hasta la Edad Media, donde el correo es prestado para la corona, para el rey. Eran correos reales y prácticamente los particulares no tenían, y ahí se pagaba el porte de lo que es un servicio de un viaje desde origen a un destino y vuelta.
es un contrato que se establece. Y ya está. Y ya está. Y es un servicio real. Había correos de gremios y demás, pero realmente a partir de una época que es cuando entran los austrias en España, estamos hablando con Carlos I, V de Alemania, lo que hacen es exportar un servicio que ya se estaba prestando en el Imperio germánico, en el cual por medio de una franquicia, por medio de un servicio externalizado a una familia que se llamaban los taxis, prestan el servicio taxis, de correo. además. Los taxis. Ahí estamos hablando de que realmente desde 1516 hasta 1716, la época que abarca el tema de la monarquía austríaca, sí que es donde se presta externalizado. El Estado paga para que le hagan un servicio. Es se arrienda. Que conocíamos como el correo de postas. El correo de postas ahí se inicia precisamente, aunque venía ya de la época griega a la época romana, y el correo de postas, si quieres te enseño para que veas un poquito. La familia Taxis, que por cierto nada tiene que ver con el servicio de transporte en los coches en las ciudades. Son de origen italiano y desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del servicio postal en Europa y en España. Francisco de Taxis, proveniente de la noble familia lombarda de los Tasso, estableció un monopolio del servicio postal español en la época moderna. Con la llegada de la familia a España en 1505 durante el reinado de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, se consolidó su influencia en el correo del país, siendo concesionarios exclusivos de este servicio en España. Ya os podéis imaginar que sus pingües beneficios se llevaron, pero no solo en España, porque los taxis desarrollaron un verdadero monopolio de alianzas y rutas postales por toda Europa. Estas familias que controlaban estos estamentos o estas empresas, que al final eran empresas, ¿no?, privadas, es que es curioso porque siguen siendo los que controlan actualmente una gran parte importante del tejido productivo en Europa. Hay un estudio muy interesante de un historiador italiano que es sorprendente, ¿no? Analiza en este caso concreto las familias gobernantes en la Florencia del siglo XV y lo extrapola a nuestra época actual. En un 95% son las mismas familias que controlan ahora mismo la política y la riqueza local de esa zona. Pero si lo trasladamos a otras partes de Europa nos encontramos exactamente lo mismo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una casa de postas. Estos establecimientos se utilizaban entre 16-20 kilómetros de un punto a otro. ¿Qué se habían dado cuenta ellos? Que realmente no es lo mismo hacer, como había ocurrido anteriormente, un envío de una misiva desde origen hasta destino con un único mensajero y con caballos, a decir, hago relevos parciales que me permiten coger más velocidad. Más rápido, ¿no? Claro, si tú hablas del correo de un caballo al paso, estás hablando de 6 kilómetros se pueden hacer de velocidad de 6 kilómetros a la hora. Si hablas ya de que vas al trote, pues estás hablando que multiplicas y sería como 12 kilómetros, y si hablas al galope, estás hablando ya casi de 24 kilómetros a hora, a coger más velocidad. Pero claro, inversamente proporcional al tiempo que tienes. Antes y... Por eso la distancia es aprovechando lo máximo que puede desarrollar este caballo recorriendo esas leguas, y estaban en esa distancia de ir al trote o al galope, generalmente, para que cuando ya se cansaran, coger otro caballo de relevo. Estos señores lo tenían todo súper calculado y muy reglado. ¿Cuánto tiempo tenían que tardar? Y ojo que tardaran un poco más. ¿Cuánto tiempo tenían que tardar en hacer las postas? Estaba tan reglado que era como si en Fórmula 1 hablamos de cuando cambian los neumáticos. Pues aquí tenían exactamente 4 minutos para hacer el intercambio de una posta a otra, para que ese señor, cuando tocaba un elemento que es una cornamusa, estuviera prevenido el postillón de la siguiente posta, preparadas las caballerías para hacer el relevo. En 4 minutos tenía que salir. 4 minutos. Y por la noche 6 minutos. Le daban simplemente 2 minutos más. Fijaros, entonces, el sistema que había de conexiones de un sitio a otro. Tenían reglado que cuántas leguas tenían que hacerse. En 45 minutos se tenía que hacer prácticamente una legua. Estás hablando de que a pie, incluso cuando no eran a caballo, porque también había lo que era peatonales, tenían que hacerse prácticamente una legua en 1 hora y media. En la mitad se lo tenía que hacer en caballo, o sea, estaba todo pautado, todo muy reglado. Que tenía que ser, cuándo aparecía y demás. Un estrés total. Bueno, las casas de postas son, digamos, las gasolineras de antes de la Revolución Industrial.
para poder trasladar la información de un lugar a otro. No había otra manera que a través de las caballerizas, ¿no? Estos lugares eran tanto hostales como lugares donde se intercambiaban los caballos. Eran una concesión del reino. Por lo tanto, había una serie de puntos repartidos por toda la geografía nacional que lo único que hacían era eso, de repostaje, en este caso en vez de gasolina o electricidad ahora con los coches eléctricos, pues eran caballerías, caballos. Os había dicho 2 etapas, que era la del correo real, la época de los Austrias, que está externalizado, y hay la etapa que es la final, que es la que da el origen al correo actual que conocemos, que estamos hablando de 1716. Con la entrada de los Borbones, Felipe V, de alguna manera lo que hace es que conlleva o se lleva a la corona todos los servicios y rentas que se tenían enajenados o que se tenían por ahí externalizados. Lo que hace es administrarlo directamente la corona, el servicio de correos, y por eso se llama renta de correos, porque en algunos casos era un ingreso que suponía para la corona. Los Borbones lo recuperan para ganar dinero. Para ganar dinero. El concepto de servicio público entraría mucho después, estaríamos hablando de 1850, cuando aparece el sello, es cuando de alguna manera podemos entablar que es un concepto ya más de socializado, más de comunicación de particulares y demás, más servicio público. Tenemos que ponernos en situación, en el siglo XVIII no sabía escribir todo el mundo aquí en España. No, prácticamente estamos hablando que España era uno de los países donde había un nivel de analfabetización muy bajo, muy bajo. Estamos hablando que el 50% de la población no sabía ni escribir ni leer. El cartero, en cambio, sí que tenía que tener la obligación de saber escribir y leer para poder distribuir las cartas y demás, pero no era lo normal, ni era lo habitual. El cambio de la filosofía de gobierno que tenían los Austrias, los Habsburgo, a los Borbones es completamente radical. En el caso concreto de los Borbones, la incorporación fundamental a su, vamos a decir, estilo político es el centralismo absoluto. Es como decíamos antes, cuando la primera vez que el rey, nuestro rey, se intitula como rey de España. Vale, ya tenemos ese servicio de correos potente y bien organizado que inició Carlos I y la familia Tassis allá por el siglo XV y que continuó Felipe V, el Borbón, devolviendo su gestión y sus beneficios al Estado y la corona. Tenemos casas de postas, postillones, carteros, pero aún nos falta el elemento principal del programa, el buzón. Tenemos que averiguar cómo los buzones entran en escena. ¿Quién y cómo, no sé si se puede establecer en algún momento, decide que se instaura esta manera de entregar o recoger el correo mediante un agujero en una piedra o en una pared o en una plancha de metal? Estamos hablando 1762, las normativas que los Borbones aplican para llevar un control del correo que les sirva a la corona, de alguna manera son los que instituyen que en 1762 debe abrirse un agujero o una reja entendida como una ventana, en los edificios donde se recibía el correo. Pero estamos hablando de que eran edificios no específicamente del correo, sino que debían prestarse para utilizar esa admisión. ¿Y por qué se hace? Bueno, porque hasta esa época el correo muchas veces se daba en mano y se daba a conductores de correos, a arrieros, a otras personas para que lo llevaran a la oficina más próxima. Entonces siempre se ha tenido en cuenta en el correo la confidencialidad, lo que los romanos llamaban sigilo, que es de alguna manera tener esa privacidad de lo que ahí estás comunicando, porque tenía un valor esencial. Pensemos que en aquella época mandaban cartas particulares muy poca gente. Bueno, pues ahí tenías que tener un especial sigilo de que no podías darle la correspondencia a cualquiera. Entonces todas las normativas, año tras año, en aquella época lo que intentan es reforzar el hecho de que se debe entregar, echar en un buzón y no entregarlo en mano. De esa manera ya quedaba controlado. Y al principio lo que obligan es a que abras esa ranura. Posteriormente, después de un incendio en Alicante, en 1816 aproximadamente, lo que obligan es que detrás de lo que es esta boca de buzón tiene que haber una caja que esté hecha de obra y reforzada en metálico, porque hubo un incendio y se quemaron las cartas, entonces eso obliga a eso. Entonces estamos pensando que los primeros buzones son ranuras, que es lo que llamamos boca de buzón. Unas veces ya más con placas como esta de hierro, otras veces de mármol, otras veces de otra forma, pero son las primeras tipologías de buzones. Luego os enseñaré otras tipologías de buzones, pero estas primeras eran boca de buzón.
Nosotros hemos venido a ver, aunque Mayorga tiene muchos atractivos, tiene muchas cosas que mostrar y que contar y con mucha historia detrás, historias algunas de ellas curiosas, pero hay una de ellas que es muy significativa, y es que en este pueblo tenéis el buzón de correos más antiguo de toda España. Así es, un buzón en la calle derecha, la calle principal del pueblo, que apareció pues de casualidad en una de las fachadas. Dicen la historia de correos que en 1762, creo, se estableció abrir un agujero en las cañadas o veredas para que se pudiese depositar las cartas con seguridad. Y bueno, pues el buzón data de 1793, es decir, poquitos años después de que saliese esa ordenanza de correos, pues ahí está ese buzón, que es uno de nuestros reclamos turísticos, el buzón de correos más antiguo de España, en piedra, pocos pueblos pueden decirlo. No, pocos no, ninguno. Pocos no, ninguno, además. Así es. ¿Por qué Mayorga tenía un buzón? ¿Por qué aparece aquí? ¿Era un pueblo especialmente especial, valga la redundancia, en aquel momento, en el siglo XVIII? Mayorga, en torno al siglo de oro, ha sido una de las ciudades más importantes de la zona, de los pueblos, de las villas más importantes de Mayorga. Posiblemente por su situación estratégica también, entre Reino de León, Reino de Castilla. Al final era una plaza importante. Mayorga es un lugar muy importante en el norte de la provincia de Valladolid. Fue durante algún tiempo una especie de calahorra entre el Reino de León y el Reino de Castilla, puesto que unas veces estaba en un lado y otras veces estaba en otro. O sea, era un lugar fronterizo entre dos territorios siempre en disputa, pero hermanos, ¿no? Y claro, tiene una importancia en esa comarca enorme, no cabe la menor duda. El hecho de que haya aparecido ese buzón, que podemos catalogarlo como más antiguo, pues es una gran suerte y demuestra la gran importancia de la villa en pleno siglo XVIII, pero la ha tenido desde la Edad Media. La calle derecha ha sido Cañada Real toda la vida, entonces yo creo que viene de ahí. Calle principal, Cañada Real y la necesidad de que hubiese seguridad para depositar las cartas. Es verdad que el buzón apareció en torno, yo creo que a 1952, por unas obras en la propia fachada, pero bueno, la fachada también es de las casas más solariegas más antigua, ¿no? Y más antiguas de Mayorga. Tiene ese pequeño vuelo en la planta primera, un entramado de madera y ladrillo, y bueno, pues hoy pues todo apunta a que esa casa pues era una de las casas importantes del pueblo y que se decidió establecer ahí esa nueva forma de depositar las cartas de forma segura. ¿Por qué en Mayorga? ¿Tiene algo especial? ¿Qué ruta seguía? ¿Por qué allí se instala esa casa de postas? No sé si había muchas en España o no. No, estás hablando de que realmente teníamos postas y aparecen con los Borbones, las casas de correos, que se llamaban casas o cajas de correos. Bueno, pues si tenías en aquella época alrededor de 300 postas, no tenías más de casas de correos. Las casas de correos se dividen en una caja principal, que en este caso sería Benavente, pues en el caso de Mayorga sería Benavente, que era la caja principal, y luego de ella dependían otras oficinas más pequeñas que se llamaban subordinadas, que se llamaban estafetas. Había las de estafetas de renta fija y estafetas del 15%. ¿Qué era eso del 15%? Y podríamos encontrarnos a Mayorga que fuera una estafeta del 15%. Pues eran aquellas que el 15% de lo que recaudaban, recordemos que en aquella época el remitente no pagaba la carta, quien la pagaba era el destinatario. Pues de todo ese dinero que aparecía, el 15% se quedaba para pagar a las personas que trabajaban, en este caso en Mayorga, en esa caja. Ajá. Las postas son elementos de infraestructura en el recorrido, es como la red logística, y las cajas es el punto donde se hace la admisión y la entrega del correo. En aquella época, en Mayorga debía tener dos valores muy importantes por las rutas que hemos visto postales. Uno, estamos hablando de que era paso de una ruta postal que iba a Galicia y iba a Asturias, y Benavente estaba como enclave y dentro de Benavente se distribuía a Mayorga y era una de las rutas centrales. Pensemos que en aquella época en España había 5 o 6 rutas centrales radiales desde Madrid a la periferia.
y había 3 transversales. Había muy poquitas transversales porque los Borbones eran centralizadores. Entonces, en esas transversales hay una que también está implicada a Mayorga a través de Benavente, que es la que va desde Sevilla hasta la parte de León. ¿Y por qué? Bueno, porque todos sabemos que el tema de las mestas, la transhumancia de subir el ganado desde Extremadura hacia la zona norte, pues pasaba por allí, y de hecho en Mayorga seguramente sería una cañada real de tránsito, y por eso ese buzón se encontraba en zonas de afluencia para que la gente pudiera echar allí las cartas, y ese es el motivo seguramente de que estuviera. Las cañadas reales son una prolongación de lo que inicialmente fueron las carreteras, los caminos romanos, ¿no? Que tenían una utilidad fundamental en la economía del país, de los reinos, sobre todo para el trasiego de mercancías y de las ganaderías. Estas cañadas estaban vigiladas y controladas por los diferentes cuerpos que vigilaban los caminos, desde los camisas verdes o mangas verdes, ¿no? Hay esa expresión castellana, dice: a buenas horas llegas, mangas verdes, viene de esto, de la impedimenta que llevaban estos cuerpos de seguridad que vigilaban los caminos. En fin, pues eran las autopistas de entonces, estas cañadas reales. Bueno, llegados a este punto en el que ya hemos dejado claro, con ayuda de nuestros invitados, cómo nació el correo en España y el origen de los buzones, va siendo hora de meternos en harina. Es decir, de conocer ya ese buzón tan particular, el más antiguo de España. Vamos a desvelar ya el buzón. Pues aquí lo desvelamos porque realmente es de lo... Esta es una réplica del buzón que está en Mayorga. Lógicamente, del buzón que está en Mayorga. ¿Por qué aparece el año en el buzón? Que es curioso. Porque de alguna manera era para dejar una constancia de que a una ordenanza el señor que tenía que abrir y obligar esa ordenanza a que lo hiciera, dejaba constancia de que él lo había hecho en ese año. Fíjate, desde el año 62 que empiezan a obligar, hasta el año 93 no se instala. No me lo esperaba así, pero... Bueno, esto es una réplica. ¿No es el auténtico? No es el auténtico. Es una réplica en resina que tenemos aquí en el ayuntamiento. O sea, se puede tocar. Se puede tocar, que se hizo en función de la documentación fotográfica que había cuando se hizo la restauración y la consolidación del que hay. El que hay en la calle, el buzón existe, ¿no? El que hay en la calle derecha es el buzón original. Sí es verdad que está un poco más deteriorado que este, no tiene la inscripción tan legible como esta, porque bueno, claro, el paso del tiempo pues le hizo daño. ¿A quién pertenece? ¿De quién es este buzón? La fachada es privada y entiendo que esto... O sea, está en una casa privada. Sí. Bueno, tiene que ver con dónde está localizado. Es una vivienda privada, muy probablemente, no se sabe con exactitud, pero muy probablemente ese servicio, en el momento que se implementa, o sea, cuando se construye ese buzón, el servicio todavía estaba en manos privadas. Es totalmente lógico, o es razonable, que ya en sí estuviera en un edificio privado. ¿Hay algún documento, algo en el ayuntamiento que se haya podido seguir que diga, pues en este año se instala este buzón? No hay ninguna referencia, nada. No hay ninguna referencia más que la ordenanza esa de correos en la que se establecía abrir un hueco en las cañadas o veredas. Y después la propia piedra que ella misma pone, está datada, claro. Que ya bastante es, ¿eh? No, es decir, bastante. Tú que conoces a los vecinos, alguno habrá que sepa un poco más de la historia del buzón, que nos pueda hablar un poco más en concreto y que nos lo pueda enseñar. ¿Tienes a alguien conocido? Pues hombre, yo tengo ahora mismo en la cabeza a una persona que yo creo que os puede ayudar. Timoteo Escudero, para todos conocidos como Teín. Teín. Voy a poner, ¿vale? Muy bien. Gracias, alcalde. Gracias. Qué interesante está resultando esta revisión histórica del correo. Qué tiempos aquellos en los que todos escribíamos quién más, quién menos unas cartitas, pues a la novia, a los vecinos, a los padres en Navidad. Pero tenemos que seguir avanzando en el programa y nos falta por ver un elemento fundamental. Bueno, ¿qué un elemento fundamental? El protagonista, el buzón de correos más antiguo que tenemos ahora mismo en España. Pero lo vamos a hacer después de una brevísima pausa para la publi. Volvemos ahora mismo.
Toca conocer ahora la intrigante historia de cómo apareció de repente y por sorpresa el buzón más antiguo de España en el pequeño pueblo de Mayorga. Porque si curioso es que exista este buzón, no lo es menos la intrigante historia de cómo apareció. Un descubrimiento que causó un gran revuelo en el pueblo, ya que nadie recordaba que ese buzón estuviera allí. Bueno, pues para conocer esa historia vamos a seguir el consejo que nos ha dado el alcalde. Pues hombre, yo tengo ahora mismo en la cabeza a una persona que yo creo que os puede ayudar. Timoteo Escudero, para todos conocidos como Tein. Nos vamos a ir a buscar a la persona que ha investigado esta intrigante y curiosa historia. Voy a decir una cosa, tú eres de estos bichos estupendos que tenemos en muchos pueblos, que se ha dedicado a hurgar, a investigar, a sacar las pequeñitas historias que iban pasando. Tú en concreto de este municipio. Y gracias a ti, entre otras cosas, pues sabemos mucho de lo que ha pasado aquí. Sí, yo la verdad es que siempre me ha gustado un poco, desde que decidí a quedarme en Mayorga a trabajar en mi oficio, pues también decidí hurgar, como tú dices, en la oscuridad de los archivos, en la oscuridad de los sitios, para conocer cosas de mi pueblo. Gracias a estas investigaciones, a mí particularmente me da igual el origen, lo importante es que se descubren secretos o maravillas como esta, ¿no? Aquí tenemos, es la primera vez que vamos a ver en el programa el buzón original, porque hemos visto réplicas ahí en el ayuntamiento, hemos visto en Correos, en el Museo de Correos en Madrid, pero el original es este. Aquí está. Sí, bueno, pues este buzón yo supongo que a últimos del siglo XIX, la estafeta, bueno, pues debido a la invención del automóvil y su industrialización, pues Correos pues buscó otras vías de servicio al público y tal. Claro, modernizarse. Entonces la casa de la estafeta, que esta era la casa de la estafeta, pues quedarían en desuso. Eso es, vamos a empezar un poco por ahí. Lo que tú has indagado, lo que tú, hasta donde tú sabes, ¿eh? Yo es lo que me algunas cosas que... Bueno, pero hasta donde tú llegas a saber, esta casa ¿qué era? Pues esta casa... Hoy que es una casa particular. Sí, es una casa... Bueno, siempre debió ser una casa particular. Aquí en alguna publicación se ha dicho que era una antigua posada, y es posible que lo fuera. Bueno, pues esta casa... era de propiedad privada, porque no figura en el Catastro de Ensenada, no figura como Correos ni tal. Yo creo que la única referencia, no sé si hay otra, pero la única referencia que tenemos de la Casa de la Postada está en el diccionario de Amador. Desde luego hay poca información, sabemos muy poco de ella. Desde luego aquí si se hacía cambio de tiros, como se cambiaban las caballerías, pues tuvo que haber caballerizas, tuvo que haber caballos, tuvo que haber gente que cambiara y hiciese esos relevos. Hay un documento que recibe el ayuntamiento, pues un comunicado del gobernador civil en la cual la reina madre, María Cristina de Borbón, pues va a pasar por Mayorga. Eso fue, me parece que en junio de 1852, ¿sabes? Fue el tema. Cabe pensar que en aquel momento todavía, 1800, mitad del siglo XIX, todavía estaba el buzón visible. Sí. Durante el siglo XIX yo creo que el tema fue... cambió, o sea, la casa se quedó en desuso, como te he dicho antes, con la invención del automóvil, la llegada del automóvil a la industria y, en fin, y ahí ya Correos, por lo que decimos, pues buscó otras vías de servicio al público y la casa pues se abandonó, ¿sabes? Sí que hay una instrucción antigua a la hora de implementar en concreto, un poquito antes de la construcción de ese buzón, del buzón de Mayorga, hay una nueva normativa en la que se sugiere la colocación de cajuelas, en definitiva, de construir buzones para que no se perdieran los legajos y para que hubiera cierta anonimato, ¿no? Que no estuviera en manos, o que no tuviera que ir, vamos a decir, el cartero de la época, ¿no? Recogiendo casa por casa cada
cada valija, que lo que intenta es evitar, pues eso, pérdidas, robos y cierto anonimato. Tenemos que constatar dos fechas: 1793, cuando se instala previsiblemente esa piedra, ese buzón, y 1954, que es cuando se descubre, ¿no? Claro. ¿Cómo aparece este buzón? Bueno, pues... Porque no estaba a la vista como lo... No. Estaba... esta parte baja estaba forrada de una capa de portero de cal y arena, y en esta parte donde está esta ventana, aquí en el centro, lo que había era una ventana con una reja. Estaba enfoscada toda la... Estaba enfoscada toda la parte. Toda la fachada. Arriba estaba de ladrillo. Y aquí había una reja y aquí había una puerta estrecha, que era la que daba paso al patio corral, y se conoce que tenía el acceso por dentro, porque aquí no había más. Estamos hablando del año 40 o de tal. Y entonces había un barbero, peluquero, que tenía casado con Juana Trigueros Duque, y bueno, pues decidieron comprar la casa, que se conoce que estaría en venta. Pues vieron la necesidad antes de venir a vivir, porque la casa pues no estaba acondicionada ni inhabitable, estaba inhabitable. No se veía que en la fotografía se ve que estaba inhabitable, y decidieron hacer unas obras. Pues encargaron la obra a un conocido maestro de obras de Mayorga, que se llamaba Timoteo Escudero de la Huerta. Bueno, que resultó ser mi padre. Como me gustaba lo que hemos hablado, de enterarme de cosas, esas historias. Hablando con él en la residencia, pues llegó al punto de que me contó que dice, mira, pues yo descubrí el buzón de correo. Él picando descubre la piedra y dice, anda, pero porque él dice, son unas letras, dice, son números romanos. Y entonces, anda, pues el correo, en el año de 1793 y tal, y llamó a José. Llamó a José y le dijo, dice, mira, José, lo que ha aparecido aquí. ¿El dueño de la casa? Sí, el dueño de la casa, y estuvieron ahí, y me dijo, dice, nada, pues bueno, pues un correo con un agujero, o sea, una piedra con un agujero y tal, y no le dieron más importancia. Digo, ¿tú sabías que estabas haciendo la obra en él? Dice, y conocías que había un buzón de correos. Y había nacido en 1911, o sea, que podía haber conocido. Sí, habrá conocido por... Bueno, pues me dijo, dice, no me acuerdo. Dije, no me acuerdo, ni nunca conocí que el buzón ahí. No tenía constancia de que esto no existía. tenía constancia. A mí me dijo, dice, no me acuerdo, dice, nunca conocí buzón ahí ninguno. O sea, quiere decir que el buzón se tapó... Pues tiempo atrás, se supone que antes. Pues a principios del siglo o finales del 19 o... Efectivamente. Y ahí ha estado oculta. En cualquier pueblo medianamente importante de Castilla había también un lugar dentro del pueblo que solía ser una casa privada, donde se cobraba el fielato, el impuesto de las mercancías que entraban, donde había que pagar el impuesto de las mercancías que entraban y salían. Es muy habitual encontrar en las fachadas de viviendas antiguas de nuestros pueblos, cuando se retira la capa de cal o de yeso o de cemento con los que muchas veces han tapado la piedra, donde debajo, conozco varios casos, donde debajo aparece las inscripciones, o sea, grabado, incluso con flechas, y el nombre claramente definido de fielato, por donde todo el mundo tenía que pasar aquel que entrara con mercancías a la localidad. Esto se ha mantenido hasta relativamente poco tiempo, hasta el siglo XX. Y bueno, pues una vez que el buzón quedó al descubierto, pues estuvo unos 25 años inadvertido. Entonces, ¿en qué momento se empieza a tomar constancia de que este es el buzón más pues, antiguo? Yo creo que fue a raíz de los años 1975 en adelante. La casa cambió de propietario en el año 1974, ¿sabes? Que la compra patrocinio Bernardo Ruano. Entonces fue cuando el buzón ya empezó a tener un poco más de relevancia y tal. La dirección de correos estuvo aquí. Y a Patrocinio le propusieron una propuesta para llevársele al Museo de Madrid. Se cerró en banda y yo creo que ahí... O sea, que ya sabría que ahí en ese momento ya se iba conociendo que el buzón estaba... yo creo que ya le habían declarado como el único buzón de limpieza. ¿Cuál es la importancia, el valor que puede tener este buzón?
Bueno, la importancia histórica, documental y de valor es auténtica, porque de alguna manera es el que tenemos constancia más antiguo de todos los buzones que hay en España, y porque realmente significa una forma de proceder a una normativa y a unas ordenanzas que se marcaban en aquella época. O sea, ese concepto de abrir y que entre una carta y que se deposite allí y que a partir de ahí tenga la seguridad de que Correos la va a entregar, es algo que simbólicamente este buzón representa. Realmente es la más sencilla, es lo más básico, pero da pie a que pueda realizarse todo este tipo de simbología en los bocas de buzón. Luego vendrían otro tipo de buzones. A esos buzones les sustituyen lo que son las cajas con un pie, son las bocas de pilar, que se llamaban. Empieza ya a mediados del siglo XIX a existir más correspondencia y ya no están ubicadas en un edificio, sino que están en la calle. Muy probablemente cuando hay un elemento que deja de tener uso, cuando se cambia esa forma de entender el servicio postal, es decir, entre comillas, se nacionaliza, pasa a manos ya estatales, ese tipo de buzones, de casas de postas, donde se ubicaban este tipo de ingenios, simples pero ingeniosos, pues bueno, lo que desaparece es función. Cuando está en desuso, porque ya no, esa responsabilidad no se puede ejercer desde donde estaba en ese momento ubicado el buzón, pues incluso se tapa, se cierra o se tira, ¿no? ¿Se conserva alguna de las cartas que pudo recibir ese buzón de Mallorca? Sí, porque podríamos saber que en aquella época no había sobres. El sobre aparece casi coetáneo con el sello. Estás hablando de 1850, cuando aparecen los sobres que hoy podemos conocer, más simbólicos, donde se pega el sello. No, entonces, ¿qué había? Dices, pues entonces había una especie de pliegos de papel que se doblaban en distintos pliegues una vez que se habían escrito, y en una cara se dejaba puesta la dirección de dónde iba dirigido. Eso que se llamaban los sobrescritos. No había sellos y en ese momento no había sobres, y un papel plegado, guardando sigilosamente lo que comunicabas, el mensaje, se doblaba y se lacraba en los puntos de las aperturas. Os vamos a enseñar alguno de aquí para que veáis. Mira, aquí tenéis distintos ejemplos de sobres en los cuales... Estos son auténticos. Estos son auténticos. Estos son prácticamente de posterior, un poquito posterior, unas décadas posterior a lo que podría haber sido un sobre de aquella época. Aquí tenemos, lógicamente, ¿veis cómo se escribía el señor? Cómo se escribía. Buena caligrafía, por cierto. Exacto, porque realmente eran pocos los que sabían escribir, pero lo escribían bastante bien. Y luego tenía una serie de plegados que posteriormente se lacraban, y era lo que sería la dirección del destinatario, porque incluso no había dirección del remitente, y la dirección del destinatario no es como ahora con código postal, que esto es más actual. Entonces simplemente era el nombre y apellido de esa persona que querías que recibiera la carta y el lugar. ¿Cuánto costaba? ¿Podía costar? ¿Se sabe cuánto costaba enviar una carta? Bueno, depende qué época. Las cartas tenían una fórmula de cálculo que era realmente con el peso y con la distancia. La distancia, por ejemplo, Mayorga estaba dentro de lo que era la demarcación postal de toda España, estaba dentro de lo que es Castilla la Vieja. ¿Y qué se hacía? Había unas 29 demarcaciones, que no muchas veces correspondían con las comunidades autónomas o con provincias, sino más con las zonas de tránsito del correo, lo que era más idóneo para el correo. Bueno, pues en esos tránsitos que había, en esas demarcaciones, por ejemplo, se simplificaba para el tema tarifario y se reducía de esas 29 a 5. De hecho, por ejemplo, Castilla la Vieja, que era donde estaba Benavente, donde estaría Mayorga, pues de alguna manera estaba unida a Extremadura la Alta, a Burgos, a la zona baja de Castilla-La Mancha. Esas demarcaciones se unían y eso era una zona geográfica. Y esa zona geográfica, al estar próxima a Madrid, pues no era de las más caras. Pensemos que las más caras eran las más limítrofes. Bueno, pues eso era la distancia. Pero luego, por otro lado, estaba el peso. Y realmente el peso se medía en adarmes. Y un adarme es como prácticamente 2 gramos. Lo que pasa es que la diferencia de peso de esto es mínima, mínima. ¿no?
Pues, por eso les traía muchas veces muchas complicaciones el cobrar esto hasta que salió el sello y se marcaba en la carta y se decía, este es el precio que tienes que cobrar en destino. Y cuando llegaba de destino se cobraba ese precio, pero además el cartero cobraba un cuarto de real, porque era lo que le servía al cartero como ingreso. Era su salario. Para su salario, El efectivamente. cartero solo cobraba si entregaba la carta. Claro, por eso de alguna manera era la fórmula para que el destinatario consiguiera recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces había esa picaresca que te comentaba anteriormente, que era que quien mandaba esto ponía unos símbolos en el anverso de la carta, como una cruz. Unos códigos, ¿no? Que había, efectivamente, una cruz significaba que había fallecido, una línea significaba que seguía igual de la enfermedad, o una flecha para arriba significaba que había mejorado. Cuando llegaba el cartero a este señor le decía, ¿tiene usted carta? Y decía, no, ya sé lo que me quiere, no la recojo. No la recojo. Y de ahí muchas veces es la historia de Roland Hill, que fue el que montó el primer sello en 1840 en Inglaterra, que dice, a partir de ahí se dio cuenta de por qué no había cogido ese señor esa carta. Dice, porque no tengo que pagar porque ya sé lo que me están diciendo. Entonces, de alguna manera, el sello intenta evitar eso y se hace ya, con el sello se paga desde el remitente al destino. El buzón empezó a enfermar a raíz de cortarse el voladizo, ¿sabes? De esos años de 1900, me parece que se hizo la obra en el 74, 75, se tenía la sensibilidad de lo que representaba el buzón, ¿no? En los años 80 ya se sabía que era el buzón en piedra más antiguo de España, ¿no? Que no había otro. Me parece que fue en 2003, se sacaron unas copias de pasta, hecha de pasta. ¿Se han hecho las réplicas? Unas réplicas de estas que hay en pasta, que quisieron cambiarle también por esas réplicas y se dijo que no y tal. Cuando se hizo la obra le llevaron a un tratamiento de una casa de restauración, le trataron, le inyectaron pues los ingredientes que fuera para su conservación y parece ser que ahora últimamente le han puesto este marco que lo protege un poco más, que le protege bastante más. Y bueno, pues ahí está. Y esto es lo que más o menos hay y lo que es. Casi nada. Tiene una historia espectacular, pero tiene una historia de su descubrimiento también espectacular. Claro, bueno, pues todo esto que te he contado, ¿no? Son historias que se pierden y si no, y esto es lo que me dijo. Yo no sé si hay otra cosa que se pudiera decir. Más yo creo que ya no se puede decir, así que... Sobre este tema. Sí, yo te agradezco mucho que nos hayas brindado toda esta sabiduría que tienes y que nos hayas explicado delante de este buzón lo que significa y cómo apareció. Con ese buzón de Mayorga, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a ser de ese buzón? No, lo intentaremos conservar como sea, porque es parte de las señas de identidad de un buzón. Hoy día los buzones han tenido muchísimas fórmulas para que sigan teniendo esa prestación del servicio compaginadas con otras. Podríamos estar hablando de que eran puestos de acceso a Internet cuando empezó Internet, que pudieran haber sido. Hoy día podían ser puntos de recarga de vehículos eléctricos. Lo que sí que es cierto es que al final la base de ese buzón es la emisión de la correspondencia y eso por servicio público tiene que seguir estando presente. Otra cuestión es compaginarla con otras alternativas y otras actividades que puedan requerir en un momento determinado, pero ese buzón de Mayorga hay que preservarlo sí o sí porque forma parte de nuestra seña de identidad.